Hoy tenemos una enseñanza muy importante para todos nosotros, porque todos estamos sujetos a la enfermedad. Y por lo tanto, el mensaje de hoy le hemos intitulado Impedimentos a la sanidad. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale impedimentos a la sanidad. ¿Está usted interesado? ¿Está interesada? Muy bien, voltee a ver la persona que tiene a un lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Ahora voltee al otro lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Dígale, qué bueno que estás aquí. Sin darnos cuenta, hemos vencido a los principados y a las potestades de las tinieblas estando hoy en la casa de Dios. Hemos resistido a los demonios que han querido mantenernos en la cama, acostados, con nuestra cabeza sobre la almohada, y aquí estamos en la casa de Dios, alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque en Jesucristo hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos y necesitaremos durante nuestra vida en la tierra y nuestra vida en el cielo. Gracias, Padre, por el don maravilloso de Jesucristo, sin el cual nosotros estaríamos perdidos para siempre. Gracias, Padre, por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre precioso, santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Gracias porque nos has rescatado de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, por causa del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos que perdones esa tierra que se mete en nuestras sandalias, en nuestros pies, que son los pecados que cometemos diariamente. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y te pedimos, Señor, que esta enseñanza traiga convicción para cada uno de nosotros, para nuestras propias vidas y para cuando oremos por algún enfermo y podamos cancelar todos estos impedimentos. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu nos guíe por tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Cuando hay impedimentos a la sanidad,
estos no proceden de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que proceden de nosotros. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y fue dividido en dos partes. Recordemos que este cortinaje era tan fuerte que dos columnas de caballos no podían romper. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, este cortinaje se rasgó, dándonos a entender que tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Ese Dios que durante siglos estuvo escondido detrás de las cortinas, posando sobre el arca del testimonio, dejó de estar oculto para hacerse presente para nosotros en la persona de Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ya no iba a estar Dios detrás de la cortina, iba a estar delante del pueblo. Muchas veces hay impedimentos dentro del corazón y del pueblo de Dios que impiden la sanidad. Para poder ministrar con eficacia, tenemos que tratar con todos estos impedimentos. Algo muy importante que debemos considerar es que para Dios es más importante la salvación que la sanidad. Alguien repita junto conmigo: para Dios es más importante la salvación que la sanidad. Entonces, es por esto que a veces vemos fallecer a alguien que es salvo, pues se cumplió el propósito de Dios, que fuese salvo y que fuera a las moradas celestiales. Entonces, para Dios es más importante que nosotros seamos salvos que nosotros seamos sanos. Y esto lo debemos de tomar en cuenta cuando oremos por sanidad. Primero debemos compartirle el plan de salvación a la persona, asegurarnos, y esto es muy importante, asegurarnos que ha entendido el mensaje de salvación y entonces hacer la oración para que esta persona sea salva. Solo después podemos abocarnos a tratar con los posibles impedimentos a la sanidad. Descubrir los impedimentos a la sanidad ahorra mucho tiempo. Alguien diga: ahorra mucho tiempo. Al ministrar en forma individual. Y en lo que esté a nuestro alcance, vamos a quitar todos los impedimentos antes de comenzar a ministrar. Hemos encontrado a lo largo de 40 años de orar por los enfermos 7 impedimentos esenciales para la sanidad, pero podría haber más.
impedimentos comunes que evitan tener la sanidad. Y el primer impedimento es la ignorancia. Y los hijos de Dios repetimos la ignorancia. La ignorancia de la palabra y de la voluntad de Dios. He estado con pastores que me dicen, es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo que no sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué dice tercera de Juan 2? Amado, yo deseo que tú te has prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y como ninguna doctrina está basada en un solo versículo, ahí le va otro. Nos dice Isaías 53, 4 y 5, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. O sea que por medio de las Escrituras nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que cada hijo suyo sea sanado. Me duele decir que este impedimento, la ignorancia, es un impedimento sumamente común en la iglesia del día de hoy. Hay multitudes de creyentes que no conocen las verdades y enseñanzas claras y sencillas de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías 5, versículo 13, que nos dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esto no se refiere al conocimiento natural, a la cultura, a la educación que nosotros recibimos en la escuela. Se refiere a la sabiduría celestial, al conocimiento celestial. Se refiere a la falta del conocimiento, oiga bien esto, de la palabra de Dios y de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección gloriosa. Una persona que no conoce la palabra de Dios, o que sí conoce la palabra de Dios, pero ignora a profundidad la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección gloriosa, tiene todo el derecho de dudar de cuál es la voluntad de Dios. Y esto pasa mucho. Nos dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Son pasajes paralelos. Póngalo escrito al lado de Isaías 5:13, ponga Oseas 4:6 y viceversa. El segundo impedimento que tenemos es la incredulidad. Qué tremendo, ¿verdad?
que nosotros seamos creyentes y a la vez seamos incrédulos. Fuimos creyentes para creer el mensaje de salvación y somos incrédulos para creer las bendiciones de la palabra de Dios. Y aunque a usted le parezca difícil que esto ocurre regularmente, diariamente, frecuentemente. Incredulidad. En muchas iglesias se piensa que la incredulidad es una debilidad inofensiva. Pero el Nuevo Testamento nos dice que la incredulidad es un pecado. Y cuando conocemos esto, estaremos libres para deshacernos de la incredulidad y empezar a tener fe en Dios para que mediante ella podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, alguien diga antes exhortaos los unos a los otros. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí en este momento, exhortarte. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo nos dice dos cosas. Primeramente, que la incredulidad es mala. Y segundo, que la incredulidad es pecado. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: la incredulidad es pecado. De modo que vamos a orar juntos en este momento. Repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, perdóname por toda forma de incredulidad que he tenido en mi vida cristiana. Perdóname porque he creído en la salvación de mi alma, pero no he creído en todas las promesas que tú tienes para mi vida y para la vida de mi familia. Me arrepiento de todo esto. Lávame con la sangre preciosa de Jesucristo, mi Dios y Señor. Amén y amén. El tercer impedimento es el pecado no confesado ni abandonado. Nos dice Proverbios 28:13. Este es un versículo muy importante que debemos memorizar, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Alguien diga: el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperarás en tu persona, no prosperarás en tu matrimonio, no prosperarás en tu familia, no prosperarás en tu economía, no prosperarás en tus negocios, no prosperarás en tu necesidad de dinero, no prosperarás en todas las cosas
y definitivamente no prosperarás en la sanidad divina, porque este es un impedimento. Y créamelo, es un impedimento muy frecuente. Algún pecado que nos está tropezando. Podemos tratar desesperadamente de tener éxito en la vida y buscar muchas cosas, pero si en nuestra vida hay pecado oculto, sin ser confesado ni abandonado, no prosperaremos. En una ocasión estaba yo orando y recibí esta revelación de parte de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Si tú le estás pidiendo al Señor dinero, pero hay pecado en tu vida, pues no prosperarás. Si tú le estás pidiendo al Señor sanidad y hay pecado en tu vida, no prosperarás. Y si tú le estás pidiendo cualquier otra cosa a Dios en tu vida y hay pecado, sin ser confesado ni abandonado, no podrás salir adelante. Pero pongamos atención a la segunda parte de este versículo, que nos dice: mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Notemos que no dice más el que lo confiesa, sino el que lo confiesa y dos cosas: confesarlo y apartarnos. No solamente que lo confesemos, que es lo que normalmente hacemos, confesarlo, pero no nos apartamos. En la vida de muchos creyentes hay pecados que no han reconocido, ni confesado, ni abandonado. Los hemos encubierto, los hemos escondido. Hay personas que piensan que si no le confiesan los pecados a Dios, Dios no se va a enterar. Es broma, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Que si no le confiesas tus pecados a Dios, Dios no se va a enterar. Uno de sus atributos es la omnisciencia. Eso quiere decir que todo lo sabe. Entonces, no importa si nosotros no le confesamos a Dios nuestros pecados, Él lo sabe de todas maneras. El asunto es que Dios sí está enterado y nos pide que los confesemos y los abandonemos. Cuando los confesamos y abandonamos, Dios nos envía su ayuda. Esto es muy, muy importante. Muchas personas me han dicho, cuando les presento el mensaje de salvación, es que yo no puedo abandonar la fornicación, es que no puedo abandonar la homosexualidad, es que no puedo abandonar el lesbianismo, es que no puedo abandonar la pornografía, es que no puedo abandonar el adulterio, es que no puedo abandonar tal o cual pecado. Bueno, el asunto no es si lo puedes abandonar o no lo puedes abandonar, sino si estás dispuesto a abandonarlo. Si tú estás dispuesto a abandonarlo,
Dios te envía su ayuda, a lo que bíblicamente llamamos gracia. Dios te envía su ayuda para que tú puedas salir de ese pecado. Y todos, absolutamente todos, necesitamos de la ayuda de Dios para salir de cualquier pecado. Fíjese que, pues, el actor Andrés García está ya para morir. Ya ha confesado que ha tenido relaciones sexuales por no menos de 10,000 mujeres. ¿Se imagina usted? Un adúltero empedernido. Más de 10,000 mujeres. Personas que no saben cuántos hijos tienen, en qué colonia, en qué cuadra, en qué ciudad. Y se ufanan delante de los demás al decirles, no, yo tengo 4 hijos reconocidos, pero quién sabe cuántos tendré regados. Mis amados, eso es pecado. Eso es pecado. Y los artistas y los jugadores el día de hoy se ufanan de el pecado de la fornicación y del adulterio como si fuera la gran cosa. Y dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Esa es una de las cosas que dice la canción famosísima de Paul Anka, hecha todavía más famosa por Frank Sinatra, My Way. Una de las cosas que dice esa canción, he tenido algunos remordimientos. Pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es que hay algo en tu corazón que te dice que has hecho algo malo. Así que es necesario confesar el pecado y también abandonarlo. Cuarto pecado. Falta de perdón a los que nos han ofendido. ¿Cuántas veces hemos hablado de la falta de perdón? Levante la mano. ¿Cuántas veces hemos hablado? Muchas veces. O sea que es un pecado frecuente. Nos dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdonad. De modo que perdonar es un mandamiento. Ponga atención a la segunda parte que dice, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando yo leí eso por primera vez, dije, Señor, pues yo quiero que tú me perdones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar a todo el que me ha ofendido. Hay personas a las que les he pedido perdón por 10 veces. Y no sé si ya me han perdonado o no, pero 10 veces les he pedido perdón para tratar de asegurarme de que la parte de la ofensa por mí misma delante de las personas, pues la he cubierto. Hay otra parte que es la parte donde le pedimos perdón a Dios
por esas ofensas. Alguien me dijo, ¿y si ya se murió la persona que ofendí? Bueno, pues le pides perdón a Dios. Jesús nos dice que antes de que oremos, nos examinemos. ¿Tenemos algo en contra de alguien? Qué fácil es tener algo en contra de alguien, por envidia, por falta de sujeción, por celos, por muchas cosas. Es muy fácil tener falta de perdón. Y la falta de perdón se convierte en otros dos pecados más. Se convierte en resentimiento y se convierte en amargura. Y la carta a los Hebreos nos dice que la amargura no solamente nos hace daño a nosotros, sino que le hace daño a todos los que están alrededor de nosotros. Por ahí nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando nosotros no perdonamos, le damos lugar al diablo, a que él obre en nuestras vidas, y aquello que era pequeño se convierta en algo muy grande, muy dañino, que es efectivamente no solamente la falta de perdón y el resentimiento, sino la amargura. Si queremos tener un canal abierto de comunicación hacia Dios y recibir lo que le pedimos sin que haya ningún impedimento antes de orar, si tenemos algo en nuestro corazón contra alguien, sea con quien sea, esté vivo o muerto, lo debemos perdonar. Y luego podemos orar. Había una persona en nuestra iglesia que estaba muy enojada con su papá y tenía una foto de su papá en el comedor, una foto grande. Y cada vez que se recordaba de algo malo que le hacía a su papá, que le había hecho, se quitaba la chancla y le daba el cuadro. Mis amados, eso es de la vida real. En esta iglesia se quitaba la chancla y le pegaba al cuadro. Otra vez se acordaba, se quitaba la chancla y le pegaba al cuadro. Otra vez se acordaba, se quitaba la chancla y le pegaba al cuadro. No podía perdonar a su padre, aun a pesar de que su padre ya había muerto. Y esta es la cosa, que a veces no hemos perdonado a alguien que ya ha aún fallecido. El perdón es un mandamiento y también es una decisión de nuestra voluntad. No importa qué es lo que nos haya dicho o hecho una persona contra nosotros, debemos tener
una actitud de perdón en nuestro corazón hacia esa persona. Quizá tengas un montón de ofensas de esa persona y eso puede ocurrir. Pero recuerda que en el cielo Dios tiene una lista más grande de tus ofensas y que si tú no perdonas a esa persona, Dios tampoco va a perdonar el listón inmenso que tiene de tus ofensas. ¿Quién creen que pueda tener la lista más grande? ¿Nosotros o Dios? Dios, porque nosotros cometemos todo tipo de pecados. Frecuentemente hay pecados que nosotros cometemos de los cuales no tenemos convicción. No nos dimos cuenta que ofendimos a alguien. También hay pecados de omisión, cosas que debimos haber hecho y que no hicimos, y de esos hay muchos. También hay pecados de negligencia, cosas que debimos haber hecho por alguien, sabíamos que las debíamos de hacer y no las hicimos. También hay muchos de esos pecados que no confesamos ni abandonamos. Entonces, se fijan cómo es muy fácil caer en alguno de estos impedimentos para que no haya sanidad de parte de Dios en nuestra vida o en la vida de la persona por la que estamos orando. Dice Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si perdonas las ofensas que te han hecho, Dios perdonará las tuyas. ¿No les parece maravilloso? Claro que sí. Pero si te quedas con las ofensas, Dios se quedará con las tuyas. Nosotros le debemos a Dios muchísimo más de lo que cualquier persona nos haya hecho. Quinto impedimento, el ocultismo. Y los hijos de Dios repetimos el ocultismo. Esto se refiere a estar o haber estado involucrado en algún tipo de ocultismo. Incluye cualquier tipo de adivinación, leer el horóscopo, participar del juego de la Ouija, que no es ningún juego, es una tabla demoníaca, el control mental, la meditación trascendental, el Reiki, las filosofías orientales y cualquier cosa en que la superstición y las sectas satánicas han influido en nuestra cultura contemporánea. A veces, sin darnos cuenta, al ver una película, empezamos a ver que hay algo raro que están haciendo las personas. Están cantando en otro idioma que no conocemos, frecuentemente lenguas ininteligibles, están bailando, están prendiendo un fuego, a veces ponen una estrella de 5 picos y brincan alrededor de esta estrella de 5 picos.
Y nosotros estamos ahí viendo. Cámbiale, quítalo, no participes indirectamente de algo que le pertenece al diablo. A veces oímos alguna adoración que se le hace a Buda al ver una película, un documental. Oímos a los sacerdotes tibetanos con esas cornetas de 2 o 3 metros y cantos que se oyen algo así parecido como ¿alguien ha oído eso? Pues son cantos de adoración al diablo, a dioses falsos. Estas cosas siempre son impedimentos para la sanidad. Hay personas que buscan ser sanadas por Dios, pero todavía hay una sombra de ocultismo en sus vidas y esto les impide recibir sanidad. Me recuerdo de una persona que creo fue salva, pero que participaba del Reiki y decía que había en ella una luz. Y entonces, estando internada en el hospital, se la pasaba abrazando a las demás enfermas que estaban en las demás camas para que su luz sanara a los enfermos. Mis amados, según esto, ya había recibido al Señor Jesucristo y espero y quiero creer que lo recibió. Pero todavía hacía esas cosas. Hasta cierto punto entendemos que las personas a veces batallan para dejar algo, que hacen una decisión aún de corazón, pero en la fase del verdadero arrepentimiento tardan. Yo me recuerdo que cuando nosotros, mi esposa y yo, recibimos al Señor Jesucristo, nos tardamos 3 años en entender que debíamos dejar la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica estaba llena de idolatría, que todas las ceremonias que se practican no vienen en la Biblia y que cuando llegan a aparecer se refieren a otra cosa muy diferente. Y nos tardamos 3 años en salir de ahí. Yo llegué a ser ministro extraordinario de la Eucaristía y estuve a un paso ya de ser diácono casado. Entonces, esto te puede dar a entender de lo involucrado que estuvimos en el catolicismo. Entonces, a veces es difícil que alguien deje algo inmediatamente y se requiere de un proceso, pero en su corazón ya tomó una actitud de arrepentimiento. Y eso solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe Dios quién tuvo un arrepentimiento sincero o no. Existen muchas formas de ocultismo y una de ellas es la música contemporánea. Por ejemplo, el rock metálico, que es verdaderamente satánico. Tiene un poder demoníaco tremendo. Y si hemos escuchado música de este tipo,
puede ser necesario que necesitemos liberación. Sexto impedimento: alianza contra la idolatría. Fíjese, puede ser que tú hayas leído este versículo, pero no lo entendiste verdaderamente. Y este versículo está en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 32. Dice: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Vamos a repetirlo juntos: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Esto quiere decir, no te cases con esa persona, no entres en una sociedad civil, anónima o de cualquier otro tipo, no entres en una amistad profunda con esas personas que han participado con alguna forma de idolatría. Es posible hacer alianza con personas que tienen dioses falsos. Si hacemos esto, nos involucramos en la culpa de esas personas y de sus dioses falsos. Puede parecer algo remoto, pero en realidad es bastante frecuente. Hay una sociedad secreta que abunda en el mundo y es la masonería. Si tú participas en la masonería, estás bajo maldición. No solo tú, sino también tu familia y tus descendientes. Digo esto por experiencia. Estas personas acarrean la maldición de la depresión y del suicidio. La masonería es un sistema religioso falso, no es un secreto. Fue un secreto hace años, pero el día de hoy ya no es un secreto. Ya los protocolos de iniciación en la masonería y los protocolos de cualquier otra ceremonia ya se encuentran impresos en libros, en revistas y se pasan por YouTube. Así es que cualquiera puede enterarse de lo que hacen en esta sociedad que antes era secreta. La masonería no es una filosofía como pretenden los masones. La masonería es un sistema religioso falso. Cualquier sistema de adoración que involucre a Dios con Baal o con Astarte, Astarot o cualquier otro dios falso es una abominación ante los ojos del Señor. Y déjame decirte algo. ¿Qué es lo que vemos en un templo católico? Imágenes de Dios, del Señor Jesucristo, de la Virgen María y de otras manifestaciones o advocaciones de la Virgen María en otros países o pueblos, que no son otra cosa que culto a la diosa Astarte.
Las primeras imágenes de, entre comillas, la Virgen María, eran estatuas de Astarte o Astarot, la diosa del sexo y de la fertilidad. Así es que, pues, es un lugar, un templo católico donde se adora a Dios, supuestamente, pero también se está adorando a dioses falsos, como es Baal o Astarte o Astarot. No importa quién lo practique, sacerdotes, obispos, rabinos, ministros y pastores o predicadores. Y el séptimo impedimento es el efecto de la maldición. Existen algunos indicadores comunes de que existe una maldición. Por ejemplo, el colapso nervioso o emocional, si es que es algo común en tu familia. Las enfermedades generacionales. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad generacional. La tiene el papá, la tiene la mamá, la tienen los hijos, los nietos. Es una enfermedad generacional. Las enfermedades crónicas, especialmente si son hereditarias, son señales de maldiciones. La pérdida de embarazos repetidamente o de enfermedades femeninas en la familia, las cuales simplemente deben de atarse y arrancarse de raíz como si fuesen espíritus inmundos. Hemos visto a muchas mujeres estériles o infértiles y tener hijos. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y mujeres que tienen enfermedades de sus órganos femeninos y ser liberadas de ellos, tumores y cosas así. Desaparecen cuando se rompe la maldición. Otra maldición es la separación de los cónyuges y la desintegración familiar. Si una familia tiene un historial de disolución de los matrimonios y pleitos entre las diferentes ramas de la familia, pueden estar seguros que hay una maldición. Una más, la necesidad económica constante. Mis amados, ¿la pobreza es una maldición o es una bendición? Es una maldición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Amado, yo deseo que tú. Esa es la bendición. Éxodo 20, que nos dice, y generaciones de generaciones de bendición a quienes me aman y me temen, los que guardan mis mandamientos. O sea que la bendición es la prosperidad, la maldición es la pobreza. Cuando tenemos pobreza repetidamente en nuestras generaciones, eso nos está hablando de una maldición. Es que mi bisabuelo fue bien pobre, mi abuelo también, mi padre también, yo también, todos hemos sido pobres. Bueno, eso es una maldición, porque la bendición de Dios es la prosperidad. Quizá no que seas una persona ultramillonaria,
pero no una persona que está pasando por periodos repetitivos o constantes de pobreza. La propensión a sufrir accidentes. Son personas a las que parece que los accidentes las persiguen. Cruzan la calle y se hacen un esguince del tobillo. Cierran la puerta del carro o de la casa y se le agarran los dedos en la puerta. No levante la mano. Eso es bastante frecuente. Por último, historial de suicidios o muertes no naturales. Esas son efectos de maldiciones. La maldición es como una sombra que parece estar puesta sobre la persona. Es como una mano que se extiende desde el pasado. Y cada vez que la persona está a punto de superarse y de tener éxito, algo la hace tropezar. Por lo que las personas se encuentran frustradas. Hay personas que tienen todas las cualidades para triunfar y vez tras vez estaban a punto de tener éxito, pero finalmente algo salió mal. Eso es una maldición. Las buenas noticias son que Cristo Jesús se hizo maldición para liberarnos de toda maldición. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En base a esta palabra, cada creyente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y su Señor, ha sido liberado de toda maldición. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que permite que Dios quite de ti toda maldición. Dios puede hacerlo contigo y salir de la casa de Dios completamente cambiado. Esta sombra que has tenido sobre tu vida y que siempre te ha perseguido puede irse para siempre de tu vida. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a orar juntos, con convicción, con honestidad, con sinceridad. Repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, he caído en varios de estos impedimentos. Perdóname, hay cosas que he hecho sin darme cuenta. Pecados de omisión, pecados de negligencia y pecados de hecho. Perdóname, Señor. He estado involucrado en cosas malignas.
en la idolatría, en la incredulidad, en la religión falsa, y he sufrido las consecuencias, mi familia y yo. Perdóname, Señor, por todas estas cosas, por todos estos impedimentos. Me arrepiento de corazón. Lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Y te pido, Señor, que estos impedimentos no vengan sobre mi cabeza, sobre mi vida, ni sobre la vida de mi familia. Bendícenos, Señor. Creo que Jesucristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser libre. Y en el momento mismo que recibí a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, me declaro completamente libre de todos estos impedimentos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, usted ha recibido hoy una enseñanza valiosísima, una enseñanza que viene de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo y que ha traído una gran bendición a mi vida y a la vida de las personas que les he compartido esto por muchísimos años. Entregue su vida verdaderamente a Jesucristo y hágalo su Salvador y su Señor personal. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.